Acompañarnos a este miércoles de Soma con Julieta. Antes de empezar voy a leer una pequeña semblanza y ya después le cedo la palabra. Julieta Gil es una artista mexicana reconocida por su enfoque multidisciplinario que fusiona arte y tecnología. Su trabajo investiga la memoria, el espacio público y sus materialidades a través de medios como el video, la simulación 3D y la escultura. Su obra ha sido exhibida en museos y galerías internacionales como el Palacio de Bellas Artes, el Tamayo, el Nevada Museum of Art, y su obra forma parte de colecciones importantes como la del Victoria and Albert Museum, el Cádiz y el Nevada Museum of Art. Además, ha sido docente en los programas de arte y tecnología de UCLA y la Universidad de Oregon. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Estoy muy contenta de poder compartirles un poco de mis procesos, y creo que esta presentación no va como en ningún orden en particular, pero bueno, habrá temas de mis procesos, aprendizajes, fuentes de inspiración y condiciones que han ido forjando en mi práctica. Este es el primer render que hice en mi vida. No tiene nada muy emocionante, pero bueno, es así como fue la entrada a los intereses que tengo actualmente. Yo estudié arquitectura, y estudiando, como que lo que más me emocionaba era hacer renders. Me encantaba meterme a estos programas de simulación 3D. Como que a partir de ahí me fui dando cuenta que en realidad quería poder como hablar del espacio a través de estos programas, pero de una manera más experimental, ¿no? Quizás no para representar la realidad de estas maneras, sino poder experimentar. Y bueno, a partir de esto decidí aplicar a una maestría en arte y nuevos medios, y para mí eso fue como lo que me fue abriendo caminos. Fui aprendiendo de artistas que para mí han sido una gran fuente de inspiración, como lo es Paula Weiss, artista mexicana, pionera del videoarte. Esta pieza se las voy a mostrar, se llama Autovideoato y es de 1979. Ways to make portraits. Retratos in Spanish. In video, I call them videatos. Some are just approaches, others simple sketches. Sensitive people are more vulnerable, so they have the tendency to hide and protect their feelings. So, to find out what was going on with me and to open myself, I experienced different types of psychotherapy that gave a general idea of what Paula Weiss is. For that reason, 3 years ago, I made my self-video portrait, the Autovideato, that you will see it first. After that, with the title of my project, RTVing, I present several sketches of different people that could be projects for videatos. For my plans, I plan to do Autovideato 2. Bueno, artistas también como Rebecca Allen, que también fue pionera, artista pionera experimentando con software de modelado 3D. Aquí muestra como sus procesos de traducción, ¿no? De cómo fueron los primeros procesos de traducir una figura humana a la lógica de una computadora, ¿no? Y a una lógica de un plano cartesiano y de números. Y bueno, en los 80s, mediados de los 80s hizo
también el primer video para Kraftwerk, donde trató de modelar sus caras y desarrollar como una estética nueva, animar sus caras. Y de nuevo, como que en esta época, pues en realidad el software de simulación se estaba usando más en la industria militar, ¿no? Pero creo que las mujeres en esa época, pues no sé, el campo de la pintura estaba completamente tomado por hombres, la escultura, ¿no? Y como que este campo era un campo nuevo, muy abierto a la experimentación, y como que hubo muchas mujeres que sintieron que por ahí podían entrarle. Y bueno, como que todo eso que yo fui aprendiendo me empezó a llamar mucho la atención también, ¿no? O sea, como este campo, pues en realidad sí, o sea, había mucho espacio para no solo experimentar, sino para poder yo expresarme y tener un espacio donde podía ser vista o escuchada. Claudia Hart es otra artista pionera. Esta pieza se llama Unnatural Histories, ¿no? Y como que ella exploraba mucho también esta idea de la sensualidad, del cuerpo femenino, ¿no? Y cómo ir también más allá de la representación, empezar a incorporar otros temas. Esta es una serie fotográfica que pues sí reflexiona sobre la hiperrealidad como una versión de la pintura que es posterior a la fotografía, y son figuras femeninas desnudas que están en algún lugar entre una pintura académica del siglo XIX, de un desnudo mitológico y una triste muñeca inflable. Y todas están ambientadas dentro de fotografías del Museo Americano de Historia Natural en Nueva York. Son representaciones de una naturaleza que es una especie de realidad falsa. Y bueno, esta fue una de mis primeras piezas. Para mí como que me interesaba mucho pues experimentar otra vez con la simulación, pero para no simular, o sea, cómo podemos usar estos programas que normalmente se usan para representar la realidad, pero cómo podemos ir más allá de eso y de hecho como romper con esa lógica, ¿no? Y esta pieza pues es un interior y es un exterior al mismo tiempo. Es esta simulación de la playa que todos hemos visto en las computadoras, y a la vez es como un render de un espacio interior muy genérico, ¿no? Y como que a través de procesos de ir y venir entre mapear una textura de una playa sobre una cama, hacer un render y luego tomar ese render como la nueva textura que se vuelve a mapear, empezó como esta recursión en donde como que la escena es, sí, no es ni una cama ni una playa, no es una especie de híbrido. Esta es otra vista. Y bueno, a la par también me empecé a interesar mucho como por todas estas tecnologías de escaneo en 3D y de cómo se estaba traduciendo el mundo físico a estos espacios virtuales, y no solo eso, sino también cómo se estaba, o sea, para qué se promovía esto, ¿no? O sea, cuáles eran las industrias que estaban adoptando estas tecnologías y qué prometían. Y pues mucho de esto es esta idea de preservar el pasado para el futuro. Y bueno, a mí me interesaba mucho más cómo nos podemos aproximar a estas herramientas desde otra lógica, cómo podemos hacer revisiones críticas del pasado, más allá de preservarlo. Y bueno, esta es otra técnica que utilizo mucho en mis procesos y se llama fotogrametría, y consiste en tomarle muchísimas fotos de distintos ángulos a un objeto, y por medio de esto hay programas que pueden calcular el punto desde donde fue tomada la fotografía y como que triangular distancias y de esa manera traducir un objeto físico a un espacio tridimensional. Me pareció una técnica más accesible para mí, es algo que puedes hacer con tu celular, ¿no? O sea, con una cámara fotográfica,
Y bueno, decidí empezar a experimentar con eso. Este es un proyecto que hice para el FONCA en el 2015. Me interesaba hacer una revisión típica de la historia del Palacio de Bellas Artes. Y bueno, sabemos que su construcción fue en dos épocas. La primera fue durante el Porfiriato, y pues en esta época se optó por revisitar, apropiar e integrar estas formas provenientes de Mesoamérica a un nuevo estilo de moda, ¿no? En una época donde mostrar el nacionalismo y a la vez mostrar esta apertura al mundo era importante. Y bueno, por ejemplo, estos mascarones de los guerreros jaguar, y hay mascarones de guerreros águila que están flanqueados por serpientes, se encuentran en las puertas laterales de la fachada. Son algunos ejemplos, ¿no?, de estos detalles. Y bueno, como que yo me pregunto cuáles eran las condiciones de vida de estos grupos cuyos símbolos estaban siendo apropiados en esos momentos, ¿no? Y pues igual, así como en esa época se optó por revisitar y apropiar, integrar estas formas a un nuevo estilo de moda en esa época, como que yo propuse un proyecto en donde se toma esta premisa de la apropiación de elementos y su reconfiguración, pero más dentro de un discurso contemporáneo, en donde podía también hablar de estos programas de digitalización, y no solo como cuestionar este concepto de apropiación, sino también como cómo actualmente estas herramientas que estábamos utilizando afectaban esos procesos. Y bueno, esto es como un screenshot de algunas de las imágenes, pero como para darles una idea del proceso, ¿no? O sea, son cientos de fotografías que voy tomando desde todos los ángulos de un objeto, que después pongo en un programa que puede como entender desde dónde las tomé y reconstruirlo. A la vez me interesaba pues esta idea de la arqueología, ¿no?, y de todas estas técnicas que se utilizan para poder imaginar el pasado, imaginar cómo era, en este ejemplo, ¿no?, cómo eran los colores verdaderos del Partenón. Y a mí me interesaba como también cómo podemos utilizar estas técnicas, pero más bien como para negar el presente, y proponer otro presente, ¿no?, o poder proponer otras lecturas de este palacio. Y bueno, estas son algunas imágenes de lo que resultó. Realicé esculturas impresas en 3D, fragmentadas. La idea era imaginar como los verdaderos colores del Palacio de Bellas Artes, ya en ruinas. Y bueno, como que hay decisiones que tomo que están ligadas a pues, las limitantes que tienen los programas que utilizo, y que intento incorporarlos conceptualmente a la obra. O sea, en este caso, por ejemplo, pues las impresoras 3D pueden imprimir, tienen un límite de tamaño, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer estas reproducciones escala 1 a 1 si no me caben dentro de una impresión? Entonces, pues para mí como que la idea de fragmentarlas de repente se volvió algo interesante, ¿no? Algo que otra vez hablaba como de estos posibles futuros, estas ideas de arqueología, de encontrar estas apropiaciones en ruinas. Otra cosa que es muy importante para mí también es pensar en la materialidad, ¿no? Estas piezas están impresas en polvo de piedra, entonces también me interesaba como el diálogo que existía entre pues, el mármol de la fachada, ¿no? Y pensar en que al final como que esto también es una especie de piedra, pero que pasa por otros procesos, ¿no? Es polvo que se va pues, poniendo en capas a la hora de imprimir y se va solidificando, ¿no? Entonces, de repente como que creo que los mismos procesos tecnológicos y de producción que utilizo
empiezan a entrar como en diálogo con los procesos de producción del pasado, ¿no? De labrar la piedra, por ejemplo. Esta es la vista, este es un florón que también está en la fachada. Y para una exposición decidí mostrarlas de esta manera, igual poniendo como polvo de mármol en el piso, un poco como para otra vez como entrar en diálogo con esa materialidad. Igual había una escultura hecha como de un fragmento del mármol en la esquina. Y bueno, después de ese proyecto surgió un diálogo con un proyecto curatorial de esa época que se llamaba Satélite, y surgió la idea de, pues, ¿por qué no entrar, o sea, presentar una versión virtual de estos fragmentos dentro del Palacio de Bellas Artes? Y bueno, lo que fue para mí muy padre de esto fue que en realidad pues no pedimos permiso para enseñarlo, sino que pues nada más se hizo como una invitación abierta y quien quisiera podía ir, y yo estaba ahí con estos dobles que bueno, se ven que son como de otra época si los comparamos con los dobles de realidad virtual de ahora, pero pues era como una especie de manera de pues tomar el espacio, no pedir permiso y mostrar mi trabajo ahí. También creo que había algo muy interesante que pues, se formó como una especie de diálogo con los murales, ¿no? O sea, esta idea de la inmersión, lo que es la inmersión virtual, ¿no? Cuando tienes como un video de realidad aumentada, y pues la inmersión de la escala de los murales. Y bueno, estos son algunos cuadros del video, pero otra vez como que mucho del material que tomé cuando hice el primer proyecto con el FONCA fue porque pues, pasé por un proceso de pedir ciertos permisos, ciertos accesos para poder hacer estos registros de todos estos detalles arquitectónicos, y los usé otra vez para este video. Hay momentos en donde hay fragmentos de texto. Invité a un amigo, se llama Carlos Ortega, a también escribir como reflexiones sobre arquitectura, monumentos, ¿no? O sea, qué significa el palacio, por qué lo idealizamos tanto, y bueno, así algunos de los textos. Y bueno, al hacer todos estos registros, recuerdo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, subir a la azotea y ver cómo es el detrás de estas esculturas que vemos en la fachada, ¿no? Y cómo es completamente distinto al frente. Ver cómo lo frágiles que son también, o sea, cómo se detienen con estos como pedazos de metal, o de repente ver como estos espacios, ¿no? En donde pues sí, son los espacios que no estamos acostumbrados a ver en estos museos y en estas instituciones, y como que se quedó pues muy grabado en mi mente esto. O sea, en ese momento no hice nada con este registro, pero fue algo que se quedó bastante grabado, ¿no? Aquí igual es otro detalle en la azotea, en donde hacen como pruebas con distintos acabados como para poder ver cuál es la mejor manera de preservar el mármol. Entonces, en donde está el tape azul, hay como pruebas con diferentes selladores y van poniendo ahí el nombre del sellador, etc. Bueno, pasaron casi 10 años, 9 años después de que presenté ese proyecto, fui oficialmente invitada, ahora sí, a hacer una muestra en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Y pues parte de la premisa
era como ocupar espacios no convencionales para exponer la obra. No querían una exposición tradicional en sala con objetos, o sea, querían como que pensar en otra forma de ocupar el espacio y se acordó, o sea, llegaron a enterarse del proyecto que hice alguna vez y como que hace 10 años, ¿no? Y a partir de eso me invitaron como a participar, me dijeron como, oye, es que tenemos muy poco tiempo, ¿cómo ves si a lo mejor usas algo del material que presentaste hace 9 años, pero queremos como hacer algo contigo? Y pues para mí fue, la verdad fue muy emocionante poder como regresar a este archivo, regresar como a este tema, pero pues ya con otra mirada, ¿no? Y pues tal cual revisité mucho de mi archivo, muchos, por ejemplo, vuelos en dron que hice para el proyecto del FONCA, que pude como rescatar y reutilizar y otra vez como procesar en modelos 3D. Y bueno, esta fue una de las 3 piezas que mostré. Estaba en la salida del museo. En esta pantalla normalmente se utiliza para anuncios, ¿no? El programa público del museo, y en esta ocasión me dieron la oportunidad de usar estas pantallas para mostrar un video, y pues para mí sí fue muy interesante porque justo el video trata del detrás, ¿no? De todas estas cosas que no vemos cuando estamos parados en ese espacio, y pues fue un video que pasaba muy desapercibido justo, o sea, como era la salida, poca gente lo volteaba a ver, entonces como que creo que para mí eso le agregó un poco como pues justo a lo que estaba tratando de investigar y entender, y se los voy a poner.
Y bueno, como que me interesa mucho también en estos procesos de registro, pues claramente no le apuesto como a la reproducción, ¿no? A que queden estas réplicas, sino que me interesa mucho también el error en el proceso, estas nuevas formas que surgen a partir de factores como, no sé, la velocidad en la que tomo las imágenes, hasta dónde alcanzo, los huecos a los que no alcanzo tomar fotografías, o sea, como que qué resulta de estar yo parada ahí con mi celular a veces, o sea, a veces no tengo una cámara muy profesional ni nada, o sea, como que para mí es más importante pues trabajar a partir de estas imperfecciones, del error, que como que apostarle a la réplica perfecta, sobre todo, o sea, depende del proyecto, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, como que me interesaba ver qué surge de estos registros más rápidos, ¿no? O sea, qué forma surgen. Y bueno, estas son vistas desde la azotea, se vieron fragmentos de los ductos de aire acondicionado y de ventilación, se muestran fragmentos de los balcones que ahora se encuentran, o sea, no puedes entrar a los balcones porque hay como 2 capas de muros entre los balcones y las salas de exposición, ¿no? Y entonces solo hay como un hoyito como por el cual puedes salir y asomarte. Entonces para mí fue muy emocionante poder como entrar a todos estos espacios, ver la cantidad de polvo también que tienen estas esculturas, ¿no? Que están completamente ahí, sí, solas, nadie las ve, nadie las toca, y ver como el paso del tiempo. Como que invitar a estas reflexiones también como visitante. Y bueno, la segunda pieza que propuse y que se realizó tenía que ver, me pidieron trabajar con algo con los murales del museo. Y bueno, a mí me interesó mucho trabajar con 3 murales que no fueron pensados para ese espacio, originalmente fueron pintados en otras arquitecturas y luego fueron transportados. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, el mural de Siqueiros, uno de Diego Rivera, porque estos no fueron pensados para ese espacio. Aquí tenemos a Manuel Rodríguez Lozano pintando La Piedad en el desierto. Originalmente en Lecumberri, él estuvo preso creo que 6 meses en Lecumberri y pintó ahí este mural que ahora está en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Y bueno, como que otra vez tramité permisos para entrar a estos espacios y poder hacer registros, ¿no? Como que tratar de encontrar el origen de ese mural y poder como que invocar esos espacios dentro del museo. Bueno, fue toda una experiencia, o sea, realmente nos enseñaron planos originales de la prisión. Resulta que el espacio en donde esto fue pintado ya no existe, pero era el hospital de los tuberculosos dentro de la prisión. Y bueno, es aquí en el desierto. Otro mural que me interesó mucho fue el Carnaval de la Vida Mexicana, pintado por Diego Rivera. En el antiguo Hotel Reforma también pude entrar a este espacio que actualmente está semi-abandonado, está sobre Avenida Reforma. La planta baja la usan como un foro, se renta para fiestas, cosas así, pero todo el edificio es un hotel que se quedó pues sí, completamente abandonado, a media remodelación. Como que poder también entrar a este espacio, no sé, lleno de fantasmas, ¿no? Y tratar de imaginar dónde estaba el mural originalmente. Y
y en qué se ha convertido, ¿no? En ese espacio. Y bueno, el tercer mural fue de Roberto Montenegro, Alegoría del Viento, que se encuentra en el Centropan, que pues aquí actualmente es donde pasan todo el arte y todo el patrimonio de México que se exhibe fuera, pasa por aquí, se revisa, si se tiene que restaurar, se restaura. Es un edificio que está lleno de embalaje por todos lados, y originalmente fue un espacio que José Vasconcelos imaginó como un espacio educativo, ¿no? Entonces como que también ve cómo el paso del tiempo y cómo van cambiando los usos de estos edificios, me pareció interesante. Y bueno, aquí también fue imposible encontrar el origen de este mural, encontrar el muro, o sea, no existe como esa información, ¿no? Entonces me interesó mucho imaginar el Palacio de Bellas Artes como una especie de conglomerado que contiene fragmentos de muros de todos estos edificios, o sea, cómo este palacio pues contiene fragmentos de una prisión, fragmentos de un hotel, y fragmentos de lo que es actualmente el Centropan, ¿no? Pero que pasó por muchos usos, fue un hospital, fue una escuela, entre otras cosas. Y se presentó una pieza en realidad aumentada en donde, bueno, eran varias piezas, pero podías como más o menos navegar este modelo en 3D. Lo voy a poner. Así como el campesino proporciona alimentos para el aparato digestivo y lo proporciona el ganadero y lo proporciona el agricultor, el artista proporciona alimento para el sistema nervioso. En consecuencia, el artista es un humilde obrero y su humildad le da la misma grandeza esencial que al campesino, que al agricultor, que al horticultor, que al químico, que al médico. Es un obrero esencial en el organismo social. No es un obrero de adorno, un obrero de adorno. En realidad, el arte, puesto que es una actividad esencial para la vida humana, no puede ser ni es privilegio para una parte. Y bueno, se me olvidó mencionar, pero para hacer este proyecto invité a Pablo Martínez Zárate, que es cineasta y artista transmedia, como a colaborar conmigo. Él trabajó toda la parte sonora, por ejemplo, de esta pieza, que pues son audios de Diego Rivera, y también como que trabajó con
sonidos que pues remiten a una cárcel o de repente hay como estos sonidos de vidrio, de copas, como de un hotel, etcétera. Como que estuvo pues muy interesante trabajar con él porque él tiene una forma de poder como estructurar investigaciones muy complejas, ¿no? O sea, cómo traduces una investigación pues, histórica con contenido muy denso a una experiencia pues sí, de no sé, 2 minutos de recorrer un espacio. Y bueno, como que también me he dado cuenta que me encuentro de repente investigando como a personajes que tienen cruces y relaciones, ¿no? Con toda esta revisión histórica. Este es el título de una nota periodística de cuando se inauguró la columna de la Independencia, que Antonio Rivas Mercado fue quien la diseñó y la construyó. Pero bueno, como que me parece no sé, muy interesante ver cómo en esa época en su mayoría eran hombres, ¿no? Los que estaban parados ahí, como que festejando y celebrando la inauguración de este monumento. Y bueno, más o menos 100 años después sucedió esto. Este proyecto se llama Nuestra Victoria. Y bueno, es una especie de archivo, un documento que intenta rescatar una imagen que fue censurada, una imagen de protesta de grupos feministas y de otras disidencias, ¿no? Que estaban pues en agosto del 2019 más o menos fue cuando esto sucedió, pero tomaron este espacio, lo llenaron de consignas y pues protestaron en contra de los feminicidios en México. Y bueno, tuve la oportunidad de entrar a este espacio después de que fue bardeado. La directora del INBAI de ese entonces invitó a diferentes grupos de artistas, grupos de feministas, fotógrafas, a pues, un día entrar en la mañana sin avisarle a nadie a poder hacer un registro de este monumento antes de que fuera restaurado. Y bueno, yo tuve la fortuna de poder formar parte de este grupo y junto con Lilia Radvansky, que es una fotógrafa, y su conocimiento con el dron, pudimos hacer un registro muy detallado de la columna y bueno, después lo pude reconstruir en 3D y tuvo muchas salidas este proyecto, entre ellas se expuso como imágenes fijas, se ha expuesto como video, pero bueno, una de las salidas que más me interesaba a mí era que esto fuera una especie de documento público y que pues, quien quisiera tener acceso a este modelo pudiera, y entonces, por ejemplo, en este momento, si le toman una foto a ese QR, pueden descargar el modelo 3D y como que creo que es algo que para mí me acompaña mucho durante mi práctica, ¿no? O sea, tanto, pues, qué significa como yo ser dueña de este archivo, ¿no? Y cuál es mi responsabilidad con ese archivo, o también de repente cuáles son los programas que utilizo para hacer estas reconstrucciones. Me interesa mucho trabajar, por ejemplo, con programas de código abierto, programas gratuitos que son accesibles. Entonces, bueno, como que de repente mi proceso también, o sea, no solo de construir una imagen, pero de cómo diseminarla también se vuelve importante. Otra salida que tuvo fue de estas pancartas que durante protestas yo repartía, ¿no? Y después visitaba los sitios de protesta y hacía estos registros, ¿no? Y a mí me pareció como muy interesante ver cómo
pues, esta imagen regresaba al espacio público y se volvía como una especie de canvas para más consignas, ¿no? Y más nombres de víctimas. Y bueno, quería como que también invocar a este colectivo de despatriarcalizar el archivo, que a mí me acompañó mucho durante la pandemia. Tomé un taller con este colectivo. Entre algunas personas que lo forman está Daniela Bonjorge, Eunice Adorno, Karen Cordero, Eva Peniche, Natalia de la Rosa, Alejandra Bolaños, Ale Moreno, Vania Macías, Roselín Rodríguez. Y bueno, estoy aquí mostrando nada más como el primer punto, pero son como 16 puntos de cómo podemos trabajar con el archivo y despatriarcalizarlo. Y creo que es algo que me acompaña mucho también en mis procesos, ¿no? de esta creación de archivos. Por ejemplo, esta pieza es un detalle de la puerta también del ángel, y me gusta enseñar también los procesos de creación de la obra, no tanto la obra terminada, porque creo que pocas veces podemos ver esto, ¿no? Pero bueno, como que estuve pensando mucho en materialidades, ¿no? En cómo pensar en materiales que se pueden desintegrar, como lo es el papel, o sea, que con el paso del tiempo se ven afectados, ¿no? A diferencia de los monumentos que están hechos pues principalmente de piedra o de metales preciosos, empezar a pensar en monumentos que se puedan desmoronar. Y bueno, también otra cosa que para mí es importante en estos procesos de producción es como que interrumpir los pasos tradicionales, ¿no? O sea, tú normalmente para hacer una réplica sacas un molde, o sea, tienes un positivo, le sacas el molde, al molde le haces un vaciado. Como que, ¿qué pasa si interrumpimos esos pasos, ¿no? ¿Qué pasa si empezamos a partir del negativo y ese se vuelve positivo? O sea, como en este caso no fue un molde de silicón, sino que el mismo papel lo presioné contra el negativo de esta puerta. Y bueno, a la hora de desprenderlo, como que surgen estas imperfecciones que otra vez para mí se vuelven interesantes. Y bueno, este detalle, como les decía, es la puerta principal del Monumento a la Independencia, y el retrato que está en el centro es el único retrato que existe de una mujer real que existió en la historia, en todo el monumento. El resto de las mujeres que están presentes en la columna pues representan mitos, no están basados como en personajes reales. Y aquí es el perfil de la hija de Antonio Rivas Mercado, una de sus hijas, y a mí me gustaría pensar que fue Antonieta Rivas Mercado, que también es otro personaje que como que se ha atravesado en distintos puntos de mis investigaciones, pero Antonieta fue una mecenas del arte, como que vivió muy por fuera de la norma de esa época, mujer divorciada que como que también pues no se llevaba muy bien con los muralistas, no le interesaba mucho como este proyecto de mezclar el arte con el nacionalismo, ¿no? Como para poder pues sí, como enviar mensajes políticos. Fue muy amiga de Manuel Rodríguez Lozano, que fue el artista que hizo el mural que les mencioné de la Piedad en el desierto, ¿no? Que estuvo preso, y fue amante de José Vasconcelos, y ella decidió quitarse la vida en Notre Dame, en París, después de como una depresión muy fuerte. Y pues no sé, como que me interesa mucho de repente indagar en esas historias, ¿no? En realidad ella nada más sirvió como modelo para esta imagen, pero su historia no era relevante, ¿no? Para todos los símbolos que conforman como el Monumento a la Independencia. Pero ¿cómo podemos empezar como a incorporar estas historias, ¿no? dentro del archivo? Y bueno, también me gusta pensar que aquí en vez de restaurar, lo que están haciendo realmente es como
meter la historia a las partículas de la materia, porque pues, por ejemplo una de las técnicas que se utilizan para limpiar o para borrar las pintas es el thinner, pero pues en realidad el thinner lo que hace es abrir los poros de la piedra y eso hace que la pintura se meta a la piedra, entonces realmente no están quitando la pintura, sino que están metiendo. Entonces, bueno, yo me imagino a estos cuates como una especie de superhéroes que están impregnando este monumento como con nuevas capas de historia. Y bueno, como que a partir del proyecto de Nuestra Victoria seguí como que investigando todo el proceso de restauración y por ejemplo en notas de periódico existían como estas frases, ¿no? De qué se tenía que hacer para restaurar estos monumentos y me pareció como muy interesante pensar que estas esculturas tenían estos daños, ¿no? O sea que la paz presenta en su base desgastes por humedad y aperturas de juntas y se necesita remoldear, que la justicia tiene grietas, ¿no? Y decidí pues tal cual copiar estos textos, pero en estas placas, ¿no? Hacer como una especie de registro también del desgaste de los monumentos y archivar como esto. Y la técnica que utilicé para hacer estas placas se llama escayola. Es una técnica que se ha usado pues, desde no sé, 1700 para falsear el mármol. Es como que me interesa también esta idea de simular materiales y pues es una técnica en donde utilizas yeso con pigmentos para falsear la piedra. Y bueno, también creo que es muy importante mencionar que como que en todos estos procesos de experimentación y de fabricación digital es importante tener como amistades que quieren entrar en sus locuras. Y bueno, en este caso trabajé con Tajo Taller y haciendo estas placas, ¿no? Y cortándolas directamente. Entonces igual, o sea, saltándome pasos, evitando moldes y tratando de como crear grabados directo en la placa. A veces mis experimentos fallan. En este caso quise experimentar con el alginato, porque también como que a veces pienso que, no sé, como que utilizar tantos materiales que contaminan, o sea, como que si realmente voy a sacar algo del espacio virtual al espacio físico, pues me interesa como pensar en maneras en donde no nada más estoy creando cosas con plástico que después, no sé, contaminan, como que pienso mucho en cómo podemos también incorporar, pues no sé, como que responsabilidad en esos procesos, ¿no? Y sé que no siempre, no sé, si puede, pero lo intento. Y bueno, en este caso era un vaciado de cera sobre alginato y se quedó todo pegado, falló completamente. Y bueno, esta pieza está basada en un registro que hice de los hombres ilustres que están en la Avenida Reforma. Quise digitalizarlos, son 77 estatuas que están sobre la avenida y que representan pues, los hombres más destacados de la historia de México. Y para mí este ejercicio de digitalizarlos fue como, pues un poco como tratar de entenderlos. Es un video a 2 canales en donde pues, les escribo una especie de carta, ¿no?
Y pues me eché como creo que un día entero recorriendo las estatuas en mi bicicleta, me bajaba, tomaba estos registros con fotografías, y pues como pueden ver, de repente hay unos que pues, las cabezas no salen, ¿no? Pues tiene que ver con que pues, yo no alcanzaba, ¿no? O sea, sus pedestales están tan altos que pues, no lograba registrar sus cabezas, pero de repente como que conceptualmente se vuelve interesante eso también. Y bueno, otra cosa que hago mucho es insistir en el archivo. O sea, como que trabajé este video y después cómo puedo traducir este video como a algo físico, ¿no? En este caso fue un performance que hice con una amiga artista que se llama Agnes Severe. Entonces ella imitaba sus poses. Fragmento, pero fue un performance como de 20 minutos. Perdón, no sé qué pasa cada vez que cambio un video. Y bueno, después utilicé un programa de inteligencia artificial, como que me interesó tomar después su performance y volverlo a meter a lo digital y animar estas estatuas, pero ahora con los movimientos de ella. Entonces, esta pieza se llama Habitar una estatua, y pues sí, literalmente es esta idea de como qué pasaría si pudiéramos habitar o acuerpar una estatua. Todos los movimientos surgen a partir de traducir los movimientos del performance y animar estos modelos 3D. Y pues como que en cada traducción se va deformando la figura. O se va perdiendo información, se va obteniendo nueva información.
y como que en esta insistencia de seguir trabajando y trabajando en mi archivo y también como que ver cómo yo cambio con el paso del tiempo y cómo eso hace que yo vea mi archivo de otra manera. Pero esta versión pues fue como tratar de reducir los hombres ilustres a objetos diminutos que se vuelven joyería y que aparte empiezan a deformarse, ¿no? Y a crecer picos y a cobrar como una nueva pues vida y empiezan a convertirse como en personajes distintos. Y bueno, aquí pueden ver un archivo que he estado trabajando de flores, pero pues para que se den una idea como de la cantidad de información que de repente tengo que procesar en mi computadora. O sea, se ha vuelto como esta idea de hacer registros una cosa un poco obsesiva que me acompaña en mi vida diaria, en mis caminatas. Las flores justo se volvieron como un ejercicio que me acompañó durante 2 años que estuve viviendo en Oregon. Cuando estuve dando clases allá, pues mi entorno cambió por completo, ¿no? De la Ciudad de México y ver en mis paseos estatuas, me mudé pues, a un lugar en donde lo que veía todo el tiempo eran flores y pues, fue lo que decidí registrar. Y como que en estos registros también pasa que de repente me quedo sin memoria en mi computadora, ¿no? Y entonces me pongo a pensar mucho en cómo funciona nuestra memoria personal y cómo funciona la memoria de las computadoras, ¿no? Y lo similar que es, o sea, y cómo también estas reconstrucciones, ¿no? Y cuando proceso esto a modelos 3D, toda esa información que tengo que ir reduciendo para poder albergarla en estos programas, pues también como nosotros cuando revivimos memorias, pues también se ven modificadas, ¿no? Y son como videos que recuperé de amistades que fueron a verme, pero presenté junto con Sofía Costa, que es artista sonora, y hicimos una presentación audiovisual en donde como que mucho de este archivo fue presentado, y creo que fue la primera vez en donde también intenté como combinar pues más como el archivo personal con como estos archivos de monumentos, ¿no? Y empezar a imaginar como cómo pueden convivir en un espacio. Y pues también pensando en que cuando es una presentación en vivo, ¿no? O sea, duró 1 hora, fue en vivo, terminó y pues solo se vio esa vez, como que la libertad que eso te da como para poder pues liberarte de reglas y como que abrir tu campo de experimentación mucho más. Bueno, les voy a enseñar algunos clips de lo que fue esto.
exposición actualmente está en la Galería Campeche. No les quiero hablar mucho porque quiero invitarlos a que la vayan a ver. La exposición cierra justo este fin de semana. Se llama ¿Quién mira a quienes miran? Y pues creo que aquí, similar al ejercicio que fue MUTEC, en donde creo que estoy intentando pensar en cómo el archivo puede convivir más con lo personal. Creo que esta exposición fue también una especie de ejercicio en donde ya no nada más se trabaja como el archivo, como una especie de testigo de esta ciudad, sino también como yo me veo reflejada en él, y cómo yo cambio mi manera de ver este archivo y de modificarlo y de alterarlo. Y bueno, aquí hay algunos ejercicios de esto, pero me encantaría que lo fueran a visitar. Y pues con eso termino. Muchas gracias. Pues muchas gracias por presentarnos tus procesos. No sé, abro como el espacio por si tienen alguna pregunta que le quieran hacer. Me interesó fabulosamente. Primero supongo de la pregunta que quería plantear, el obvio de que no anticipaba llegar a esto, pero era exactamente lo que necesitaba ver y escuchar. Entonces, muchas gracias. Trabajas mucho con el archivo, con la conceptualización de la memoria desde un aspecto personal, con tu propio archivo, la documentación que haces, cómo se construye el archivo y la memoria, es algo que también me fue de mucho interés. Pero me recordaste, y también el aspecto institucional y nacional que se construye a través del archivo, como recordamos, y la idealización de ambos de aspectos arqueológicos y aspectos arquitectónicos y todo eso. O sea, me fascinó mucho porque me recordaste de una mudanza hace 2 años. Yo me estaba mudando de un espacio, era un cuarto que había sido donde yo tenía todo mi trabajo, mis libros y todo. Estaba ayudando una prima, en ese momento tenía 5 años, y yo le pedí que se moviera porque quería tomar fotos de registro de cómo ese espacio lo había armado, aunque no se había estado en 6, 7 meses. Y me llegó a preguntar qué estaba haciendo, y dije que estaba tomando fotos porque quería recordar cómo estaba. Y me preguntó algo que se me quedó, y quería saber, porque trabaja mucho este asunto de memoria, por qué queremos recordar ese registro. Me preguntó directamente por qué quieres recordar. Y te quería plantear esa pregunta, sabiendo que trabajas con tu propio archivo, con la memoria personal, con la relación entre comunidad, la memoria institucional. Pero me quedo pensando en cómo tú te relacionas o cómo interpretas ese por qué recordamos, cómo eso es diferente a través posiblemente de edades, esa que no puedo yo de mi propia parte terminar de relacionarme con esa pregunta que se planteó de por qué quieres recordar. Creo que recordar es un ejercicio que al final no necesariamente tenemos que tener una expectativa, ¿no?, de qué resulta de ese ejercicio, porque pues la memoria es maleable, es una especie de ficción también. O sea, lo que yo recuerde hoy tiene que ver con cómo me siento el día de hoy, y cómo me sentí el día que pasó el evento del cual me quiero acordar, ¿no? O sea, creo que más allá del por qué, creo que es un ejercicio natural, humano, y que es una ficción. O sea, recordar es una especie de ficción. Entonces, si ya aceptamos que recordar es una ficción, ¿a quién le toca ficcionar, ¿no? ¿Y a quién le toca escribir estos recuerdos?
Entonces creo que más bien como que esa es la pregunta que a mí me empuja como a querer hacer estos ejercicios. ¿El proyecto que mostraste de Bellas Artes era independiente o formaba parte de una exposición? El primero fue independiente, el segundo formó parte del programa del museo. O sea, el primero fue el de los lentes de realidad virtual. Ajá, ese fue, o sea, yo llegué con unos dobles, me senté ahí, invitaba a la gente a ponérselos, los guardias de seguridad participaron, o sea, está muy divertido como ver cómo realmente puedes permear estos espacios también y experimentar con ellos como público. Pues no sé si alguien más. Iba a preguntar sobre como la relación como del archivo contemporáneo, o sea, como viviendo en la Ciudad de México realmente están como estos monumentos y como que a veces es muy difícil tener una relación pues, con ellos. Y al inicio de la charla como que me sentí muy emotivo de como las partes internas de Bellas Artes y luego como a desatar que quiera o no es mi pasión, ¿no? Es como mi memoria colectiva. Te iba a preguntar sobre como la maleabilidad del archivo y como su rol en, no sé, el arte contemporáneo como forma de conocimiento, hasta también como archivos de naciones que se están perdiendo, pero también archivos de naciones que parece que no tienen, o sea, que están muertos. Te iba a preguntar más o menos cómo piensas eso como artista, pero también como una forma de conocimiento. No sé si te lo voy a contestar, o sea, siento que como que un poco lo contestaste, pero a mí me encanta visitar archivos, creo que es una manera de navegar en el tiempo, o sea, de viajar en el tiempo, literal, pero a la vez siempre como desde un ojo crítico, ¿no? O sea, desde un ojo de que, pues, ¿quién creó este archivo, no? Sobre todo cuando son archivos oficiales, o sea, entrar a Lecumberri, por ejemplo, y que nos mostraran los planos y así, fue muy interesante porque entras y no puedes llevar, lo único que puedes llevar es una hoja media carta y un lápiz. Celulares está bien, pero en cuanto a como apuntes, es eso, ¿no? Entonces, los archivos están controlados, y pues depende también quién los muestra, ¿no? Y dentro de qué contexto. No recuerdo bien la pregunta, perdón. Sí, también yo es que fue muy emotivo, o sea, fue como una relación muy emotiva, que es muy difícil acceder al archivo en el contexto mexicano porque parece casi como muy impuesto sobre la gente. Entonces, son tecnologías como muy complicadas, pero al final, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es como el impacto que, no sé si tiene la gente, tiene como el objetivo de Pero regresando un poco, creo que también es importante levantar tu propio archivo, ¿no? O sea, creo que en estos ejercicios que hago, más allá de trabajar con el archivo oficial, es como yo creo mis propios archivos, ¿no? de esta historia. Y creo que ahí es como donde se vuelve este diálogo. Y otra pregunta, ¿de la historia del arte? Más como el rol del arte en el conocimiento actual, o sea, como pareciera que el gobierno, las instituciones ya no pueden, la gente como que ya tampoco quiere crear el archivo institucional, entonces como por ejemplo el arte. ¿Cuál es, consideras como el futuro de cómo el arte interacciona con el archivo? No sé si político, emocionalmente o
históricamente. ¿Nos parece más? Pues creo que realmente mi práctica es un ejercicio de eso, ¿no? O sea, creo que justo como que es la pregunta que estoy como artista tratando de navegar. Y pues creo que entre el arte, porque en el arte no hay, o sea, hay reglas que no existen como en profesiones que en el arte no existen, que nos permite justo jugar con esto. Pero pues es una pregunta que creo que no hay respuesta, ¿no? O sea, es una especie de pregunta abierta y creo que justo a través de la práctica es transitar esta pregunta. Y sí, para mí el levantar mis propios archivos ha sido una especie de herramienta que me ha ayudado como a dialogar con estos archivos oficiales. No, nada más como para aportar eso, siento que muchas veces tú has hablado de tu archivo como una especie de contraarchivo, ¿no? Que es eso, o sea, como que levantar tu archivo es como crear, y también como un archivo que apunta hacia el futuro, que es algo que hablamos mucho para esto, pero a mí me gusta mucho pensar con esta idea, esta práctica muy personal como un contraarchivo, ¿no? A las historias oficiales, o de también hacer archivo de muchas veces como que los trabajos que van más hacia el activismo, como de visibilizar lo que el sistema está tratando de invisibilizar, que es... Sí, totalmente, o sea, y por esto estos archivos del deterioro, archivos de censura, rescatar personajes en la historia que quizás están olvidados, ¿no? Sí. Y otra vez el colectivo de Despatriarcalizar el Archivo tienen una página online en donde puedes ver todo el manifiesto, pero es muy increíble como que esa forma de también pensar el archivo. Como que algo que me interesa mucho es como esos monumentos, espacios, objetos e incluso como fragmentos de historia, cuales uno está súper familiarizado y que uno le pasa por el frente todo el tiempo, como que explorar también como esos huecos y esas concavidades que son como difíciles de accesar, como eso mismo de bellas artes, como que nosotros tenemos acceso a estos espacios específicos, pero ¿qué pasa cuando uno accesa también como a esos espacios que no están habilitados al público? O sea, que el público que somos nosotros, o sea, no sé, y como que eso puede revelar, y al mismo tiempo como esa conciencia también de a qué yo no tengo acceso, o sea, a qué cosa yo no puedo llegar, y que eso también me está revelando, o que eso me está mostrando dentro de esa misma distancia. Sí, totalmente. Y como que otro aprendizaje que he tenido en mi práctica es que pues muchos de estos espacios sí son accesibles, o sea, tienes que pasar por trámites de flojera burocráticos, pero al final son instituciones públicas, y si lo justificas, estas instituciones, o sea, tienen la obligación de dejarte entrar. Entonces también como cómo también podemos transgredir estas barreras, ¿no? Y sí, como pues, accesar todo lo que queramos ver. Yo tenía la duda de si la pieza del ángel le pertenece a alguien. Pues se llama Nuestra Victoria porque creo que le pertenece como a quien quiera. Pero en términos legales. No. Sí, es de acceso libre. Sí. O sea, ¿podría hacer algo con ella? Totalmente. O sea, con ese QR que compartí, pero la idea es eso también, modifiquemos el archivo, creemos nuestras propias historias, es algo público al final, ¿no? O sea, como que no podría yo volverme como la dueña de esto, porque creo que más que nada es un registro.